Bien, tenemos información de último minuto que se genera en Cuba. Habla el canciller Bruno Rodríguez y ofrece declaraciones. Escuchemos a continuación. Internacional y el Canal Caribe. Ministro, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Mis excusas que se están tornando usuales por la convocatoria rápida de este encuentro y bueno, por la dificultad técnica de la televisión cubana que nos ha tomado unos minutos resolver. Hoy ha sido un día de verdadera incontinencia verbal, de verdadera locuacidad del gobierno de los Estados Unidos. He visto numerosas declaraciones también de otros políticos estadounidenses. El presidente Joseph Biden emitió un comunicado con la decisión de su gobierno de, invocando la llamada ley Magnitsky, de aplicar sanciones políticamente motivadas e intencionadas y totalmente irrelevantes desde el punto de vista práctico contra el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, que es un héroe de la Revolución Cubana, un adolescente que se incorporó a la lucha en la Sierra Maestra, un héroe de la independencia de África. Y también a la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior, de la que nuestro gobierno y nuestro pueblo se siente profundamente orgulloso y que en estos días ha actuado con estricto apego a la ley, con moderación, con respeto a los derechos de los ciudadanos y con el respaldo de todo nuestro pueblo. El presidente de los Estados Unidos anuncia que continuará las sanciones contra los responsables de lo que él llama represión contra el pueblo cubano y que yo rechazo de manera categórica y absoluta. Aquí no ha habido un acto de represión contra el pueblo cubano, de la misma manera que no ha habido un estallido social, como ya he denunciado, a pesar de la persistente mendacidad de algunos medios bien establecidos de prensa internacional, asentados en particular en los Estados Unidos y en España, y una profusión de calumnias, manipulaciones, enredos, mentiras, trucos baratos en las redes digitales. Sin embargo, gracias a estos hechos, el presidente de los Estados Unidos ha cambiado de opinión y declarado que Cuba es una prioridad absoluta para el gobierno Biden-Harris. Lo contrario de lo que ha venido diciendo su gobierno consistentemente, lo que ha venido presentando como excusa para mantener en permanente aplicación práctica y vigencia legal no solo las medidas de bloqueo a Cuba que tanto daño humanitario y económico provocan, sino cada una de las 243 medidas adicionales de bloqueo aplicadas por el gobierno de Donald Trump, incluidas las 55 medidas crueles y oportunistas dirigidas a estrangular la economía cubana, aprovechando la situación dramática que ha provocado en todo el planeta la COVID-19. El presidente de los Estados Unidos y su gobierno podría ocuparse mejor de el patrón racial diferenciado, los errores judiciales, el racismo sistémico, la represión brutal a la protesta social en los Estados Unidos, la represión brutal a las protestas
que se produjeron legítimamente en los Estados Unidos con motivo del frío asesinato de ciudadanos afrodescendientes. Podría ocuparse también de la situación de sus más de 400 colegas, más de 400 periodistas que sufrieron lesiones o violencia cuando cubrían las manifestaciones raciales en los Estados Unidos, de ellos más de 300 bajo acciones de brutalidad policial. El gobierno de los Estados Unidos no tiene absolutamente ninguna autoridad moral para pedir que se libere a personas detenidas en Cuba. Es un acto de injerencia e intervención en nuestros asuntos internos. Miente cuando se refiere a manifestantes pacíficos, elude reconocer que hubo actos violentos, evita las denuncias que se han hecho por parte de nuestro gobierno, primero de la persistente instigación a actos violentos y actos de terrorismo que desde el territorio de los Estados Unidos, con absoluta impunidad, se han venido realizando en los últimos años, en particular en los últimos meses, y muy en particular a partir del 15 de junio y después del 5 de julio, como ya he denunciado con copiosa evidencia ante ustedes. No ha dicho nada ni el presidente, ni su secretario de Estado, ni sus consejeros de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, ni nadie atreviéndose a refutar las acusaciones que hice o a desmentir la evidencia que presenté. Es sabido que las autoridades cubanas y en particular las autoridades de orden interior, la autoridad policial, actuó con estricto apego a la ley, con absoluto respeto a las normas que rigen su conducta, con el mínimo de fuerza frente a actos vandálicos y violentos que ocasionaron lesiones a oficiales de policía y que ocasionaron también lesiones a civiles, a ciudadanos cubanos que o se opusieron a dichos actos o proclamaron su apoyo a la revolución y al gobierno cubano o enfrentaron hechos de violencia y vandalismo que se produjeron de manera limitada en, como dije antes, algo más de una docena de locaciones específicas el día 11 de julio y que desde entonces, con la excepción de algún hecho como el que provocó un fallecido, en el caso de un ciudadano con graves antecedentes penales que atacó a un policía, el país ha estado en absoluta calma, los servicios funcionan y han funcionado la semana pasada con entera normalidad y ustedes, si caminan por La Habana, podrán atestiguar y espero yo que informen con objetividad las condiciones de absoluta tranquilidad y vida usual de nuestro pueblo en La Habana y en el país, pese a las condiciones adversas, y por eso eludo usar la palabra de completa normalidad propias del pico pandémico de la COVID-19 que sufre nuestro país. Es sabido también que, y emplazo a cualquier autoridad del gobierno de los Estados Unidos que supuestamente se preocupa por los llamados manifestantes o a cualquier entidad de cualquier país a que presente un caso de un desaparecido. Y me comprometo en pocas horas a desmentirlo con evidencia suficiente. Se han publicado listas de personas desaparecidas,
Aquí declaro que son absolutamente falsas y rechazo que haya incluso un solo caso en un mundo en el que se saben que ocurren atrocidades, en un mundo en el que en países de Sudamérica se han producido miles y miles de asesinatos de defensores de derechos humanos, de activistas sociales, de líderes comunitarios, de personas que se sumaron a procesos de paz o casos terribles de los cuales el gobierno de los Estados Unidos ha sido muy tímido en referirse a ellos, como el de los llamados falsos positivos o los asesinatos de civiles para presentarlos como beligerantes. No es en Cuba donde se utilizaron medios de represión sofisticados, equipos mecánicos, sustancias químicas, explosivos aturdidores, lanzadores automáticos de bombas tóxicas. No es Cuba ese país. Todos los días ocurre, sin embargo, a veces incluso en Europa y muy frecuentemente en los Estados Unidos, sin que la prensa hable mucho de ello. En segundo lugar, emplazo al gobierno de los Estados Unidos y a cualquiera a que mencione el nombre de un menor de edad que esté detenido en Cuba en este momento. Y rechazo la calumnia insostenible de que ha habido pérdidas de vidas entre menores y jóvenes en relación con estos hechos de la semana pasada. Afirmo que se cumple con estricto apego a la Constitución y a las leyes sustantivas y procesales cubanas y con todas las garantías del debido proceso el tratamiento judicial de los casos que se detuvieron. Informo que la mayoría de ellos se encuentran en libertad, habiendo sido multados o bajo medidas cautelares domiciliarias en los casos en que han sido instruidos de cargos o están sujetos a procesos de investigación. Rechazo contundentemente que haya habido un caso de tortura y emplazo a las personas que se han referido a eso a que presenten nombres, lugares y evidencia. El comunicado del presidente Biden y de otros personeros del gobierno de los Estados Unidos afirma que el gobierno está colaborando activamente con el sector privado en los Estados Unidos para identificar formas que den acceso seguro al libre flujo de información en Internet. Rechazo esta afirmación. Declaro que el obstáculo principal a la conectividad de los ciudadanos cubanos con Internet, con las redes digitales y con otros servicios de telecomunicaciones es el bloqueo de los Estados Unidos a Cuba, es la manipulación extrema de las redes digitales, es la conducta impropia de las plataformas tecnológicas y los gigantes, los grandes emporios que hacen y deshacen y que lamentablemente el gobierno de los Estados Unidos en buena medida controla. Informo y denuncio y reclamo al gobierno de los Estados Unidos que actúe ante los cientos de ataques informáticos que se han producido y se están produciendo contra Cuba, con medios informáticos que están asentados en el territorio de los Estados Unidos y bajo soberanía de ese país y que ocurren con total y absoluta impunidad. Y reitero que preocupa gravemente a nuestro pueblo y a nuestro gobierno y debiera también a las instancias internacionales
la manipulación de información y de imágenes que ocurre consistentemente hasta este mismo momento. No sé si CNN está presente en esta conferencia de prensa, pero puedo decirle a usted, a su compañía y a la opinión pública internacional que CNN en español realiza una manipulación sistemática y mendaz que violenta sus propias reglas, que se aleja de estándares elementales de decencia informativa y de periodismo veraz, objetivo, e irrespeta el derecho de los estadounidenses y de los ciudadanos del mundo de recibir información libre y veraz. De la misma manera que el canal estadounidense Fox ha continuado manipulando imágenes, incluso en movimiento, manipulando video con alta tecnología, porque saben ustedes que no es fácil en un video eliminar texto de carteles o aplicar tecnologías para hacer parecer manifestaciones de apoyo a la revolución cubana, a nuestro pueblo y a nuestro gobierno como actos de oposición. Reitero que el gobierno cubano continuará, como ha declarado repetidamente el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, atendiendo los aspectos de la realidad cubana que concurren en estas situaciones, que trabaja de una manera ingente. Soy testigo, porque asisto a una buena parte de estas reuniones, del desvelo y la consagración del gobierno en la atención a dificultades y carencias y privaciones y la ansiedad y los problemas que genera a nuestra población el desabastecimiento, el déficit de medicamentos y las condiciones difíciles en que estamos viviendo en estos días por la coincidencia de factores, desde el bloqueo recrudecido brutalmente y durante la pandemia por el gobierno de los Estados Unidos, con los factores de la recesión económica internacional, en nuestro caso la caída del turismo y los gastos enormes a que ha obligado el país el tratamiento y la prevención de la pandemia de COVID-19. En su primera declaración, el presidente Biden atribuyó a la COVID y a la gestión del gobierno de la pandemia condiciones sociales complejas, que desmentí y desmiento categóricamente. Las fosas comunes están en Hart Island, en los Estados Unidos, no están en Cuba. Los muertos en las calles, de los cuales el gobierno norteamericano nunca hizo campaña, ni llamó a ayuda humanitaria, ni lo consideró una razón de inestabilidad, ocurrieron en decenas de ciudades en Sudamérica y ocurre hoy en buena parte del planeta. El gobierno de los Estados Unidos sabe que el mecanismo COVAX era imposible para Cuba. Primero, por la limitada cobertura de apenas comprometerse a garantizar un 20%. En segundo lugar, por los financiamientos que requiere. Son caras las vacunas en el mecanismo de COVAX. Y en tercer lugar, porque el mecanismo ha fallado estrepitosamente en suministrar las vacunas que fueron pagadas y contratadas, tal como ha ocurrido con las transnacionales que se han enriquecido de una manera vil a costa de la pandemia y que incumplen cotidianamente los compromisos de entrega y que incluyen cláusulas draconianas en los contratos precisamente para evitar compromisos de fecha. Y se sabe que la letalidad en Cuba está muy por debajo de la letalidad en el mundo y de la de más de 60 países.
y se sabe que el índice de casos en Cuba está muy por debajo también de los estándares internacionales, y realmente da pena que sea el país que tiene más de 600.000 muertos, aproximadamente la mitad de los cuales pudieron haberse evitado con otras políticas diferentes a las del gobierno anterior de los Estados Unidos, y que hoy sufre un pico pandémico también en estados, sobre todo de gobierno republicano, como la propia Florida. El presidente de los Estados Unidos, insólitamente, se ha referido al tema de las remesas de una manera errática. Un día anunció que no podría restituirse las remesas, otro día anunció que se habría creado un grupo de trabajo para estudiar el tema, y hoy dice que es complejo y que requiere un enfoque medido y reflexivo en coordinación con expertos. ¿Por qué? Le pregunto. Si se sabe que desde Estados Unidos se emiten decenas y decenas de miles de millones de dólares en remesas a un montón de países del orbe, en particular a países de la América Latina. Y dice que el objetivo es asegurar que los fondos lleguen al pueblo cubano sin que una parte de los ingresos sea desviada por el régimen, tal como lo llama él. No fue el régimen, señor presidente, sino su gobierno predecesor el que en septiembre de 2019 impuso un límite infundado y cruel de $1.000 por trimestre a las remesas familiares. Fue aquel el que suspendió las remesas no familiares, es decir, las que son por donación. Fue aquel gobierno el que en febrero de 2020 estableció una normativa que eliminó la posibilidad de que la compañía Western Union envíe remesas a Cuba desde terceros países. Fue el suyo, señor presidente, el que en julio de 2020 estableció regulaciones que impiden los reenvíos de remesas desde Estados Unidos a varias compañías, desde Cubamax, Bacuba, y que se suspendieron repentinamente apenas horas después de haber comenzado. Fue el gobierno de los Estados Unidos el que en septiembre de 2020 anunció la incorporación de ICE, American International Services, que es una subsidiaria de la sociedad de FinCimex, a la lista restringida de entidades cubanas. Fue el gobierno del presidente Trump el que en octubre de 2020 modificó las regulaciones para impedir a personas sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos, es decir, personas jurídicas, naturales, compañías financieras, compañías tramitadoras de remesas, procesar remesas desde y hacia Cuba que incluyan entidades que caprichosa y arbitrariamente el gobierno de Estados Unidos ha incluido en la llamada lista de entidades cubanas restringidas. En virtud de estas medidas, en la práctica quedó cortado el envío de remesas a nuestro país. Pero mienten desvergonzadamente los voceros del gobierno de los Estados Unidos cuando dicen que el gobierno cubano se apropia de parte de las remesas. Los emplazo a que expliquen qué quieren decir o a que presenten evidencia mínima. Las remesas no se gravan, no hay impuestos, no hay aranceles sobre las remesas. Quien fija una comisión de servicio, es decir, por el servicio financiero, tal como si uno de ustedes va a un banco en cualquier parte del mundo y hace una transferencia, habrá pagado
una comisión por ese servicio. Pero quien fija esas comisiones no es el gobierno cubano, no es ninguna compañía cubana, es la compañía Western Union. Y afirmo e invito a alguien que piense distinto, que fundamente y presente evidencia de lo contrario, que de cada $100 en remesa que se enviaban a Cuba, la compañía Western Union cobraba casi $5, aproximadamente $4.90, y que la compañía tramitadora cubana percibía también una comisión financiera de $1. De manera que quien afirma que el gobierno cubano o entidades cubanas reciben el 40% del monto remesado o el 20% del monto remesado, que son las cifras que han estado usando mis colegas del gobierno de los Estados Unidos, mienten supinamente y calumnian. De manera que invito al gobierno de los Estados Unidos a que lleve a cabo la revisión que dice que hace, porque si quisiera atender cualquier preocupación humanitaria en Cuba, debería empezar por las medidas de Trump y del propio bloqueo que atañen a la pandemia, pero el tema de la remesa es un asunto familiar, personal de los ciudadanos, y no se imagina uno cuál es la complejidad técnica, que realmente no existe, sino lo que hay es manipulación política e intentos de utilizar las remesas como un arma política, como un condicionante político, secuestrar las remesas y dañar a las personas que mandan las remesas desde los Estados Unidos y dañar aquí a las familias cubanas que las reciben. El presidente asegura que continuará escuchando opiniones de líderes cubanoamericanos. Bueno, es público que ha habido reuniones en este sentido, etcétera. Haría bien en escuchar la opinión de los cubanos que aquí vivimos. Haría bien, por supuesto, en escuchar la opinión de los cubanos que viven en los Estados Unidos, a quienes discrimina y daña con las restricciones de bloqueo, en particular las de las remesas, y sería bueno, las remesas, y sería bueno que escuchara también, como haría un presidente democrático, a sus electores que votaron por él sobre la base de una plataforma que incluye estos temas. Debo señalar que el Departamento de Estado se dedica enfebrecidamente en estas horas, en particular en el día de hoy, a ejercer presiones políticas, económicas y de distinta naturaleza, brutales, contra un grupo de gobiernos de Europa Oriental, alguno también de Europa Occidental, y contra países latinoamericanos, en particular centroamericanos. Disponemos de toda la evidencia, porque esto además concita un gran rechazo en esos países de las presiones tremendas que hoy se están ejerciendo, al menos contra 6 países de Europa Oriental y contra 8 países latinoamericanos. Denunciamos ayer, el documento está en manos de ustedes. Afirmo categóricamente que el gobierno de los Estados Unidos realiza ingentes gestiones con cancillerías y gobiernos de la región y de Europa, tratando de sumarlos bajo calumnias, mentiras, etcétera, y sobre todo bajo chantaje político a una declaración desvergonzada y mentirosa que obra en poder de ustedes, aunque pocos medios han publicado el texto.
ante el fracaso de la intentona de generar inestabilidad y dañar el orden constitucional y acentuar los daños humanitarios y a nuestra economía de la campaña política básicamente en redes digitales que empezó el 15 de junio y que dura hasta este minuto, el gobierno de los Estados Unidos trata de desviar la atención hacia acusaciones e imputaciones absolutamente insostenibles para desviar la atención del fracaso evidente, para disimular su responsabilidad directa en prevenir, impedir y sancionar los ataques informáticos que se están produciendo contra Cuba, en su responsabilidad en impedir que continúe la incitación a la violencia y al terrorismo desde medios fundamentalmente asentados en la Florida contra nuestro país. El gobierno del presidente Biden y el propio presidente se ha referido también insólitamente a lo que han llamado graves daños de salud de diplomáticos estadounidenses en Cuba, lo cual es francamente sorprendente, porque han sido ya, Johanna, 2 años de investigación de las agencias de aplicación de la ley, 3 años, 4 años de las agencias de aplicación de la ley de los Estados Unidos, que han dicho a sus contrapartes cubanas consistentemente que no ha encontrado una sola evidencia de un acto deliberado contra ningún diplomático estadounidense, ni tienen la menor explicación para los signos y síntomas de salud que ellos en su momento refirieron. Han sido 4 años en que eminentes científicos estadounidenses de Norteamérica, de distintas partes del mundo, han demostrado fehacientemente que la tontería de la conmoción cerebral o del daño cerebral sin conmoción cerebral existe, o el cuento de hadas de un flujo indeterminado de energía que viola todas las leyes de la física de Newton y la moderna, y que se sabe que es una absoluta mentira. Reitero al gobierno del presidente Biden, al secretario Blinken, a quienes reconozco que no fueron ellos quienes estuvieron detrás de estos hechos, que por lo menos reconozcan que no han encontrado absolutamente ninguna razón y que ya sorprende la proliferación de supuestos incidentes de salud que ocurre en todas las latitudes del planeta y curiosamente también en la ciudad de Washington en el mes de noviembre del 2020 y más curiosamente todavía en los predios de la propia Casa Blanca. De manera que si lo que busca el gobierno de los Estados Unidos es un pretexto para hacer algo que debería haber hecho hace mucho tiempo, que es restablecer los servicios consulares a los cubanos desde su consulado en La Habana, difícilmente obtengan el perdón de la derecha extremista radical de Miami, de la ultraderecha anticubana, por hacer estas imputaciones. Que un cubano que desee visitar a su familia en los Estados Unidos, que un cubano que desee emigrar a los Estados Unidos tenga que pagar precios exorbitantes para acudir al consulado de Georgetown, lo cual cuesta miles y miles de dólares, que se le prohíba que presente documentación de salud de instituciones cubanas, que tenga que permanecer en el lugar semanas, prolongadas semanas, o viajar 2 veces, es una violación de derechos que daña la reunificación familiar. Hacer que
un cubano que desea visitar familiares en Estados Unidos tenga que ir a un tercer país en medio de las condiciones difíciles de vuelos internacionales, etcétera, actuales, es como mínimo cruel. He denunciado desde el día 23 de junio que el gobierno de los Estados Unidos actúa con irresponsabilidad en relación con los temas migratorios bajo motivación política y que será su responsabilidad si esto sigue costando vidas o si provoca flujos irregulares y desordenados de Cuba hacia los Estados Unidos. Y a un senador de la Florida que constantemente instiga diciendo que es el propósito del gobierno cubano lanzar una oleada migratoria hacia los Estados Unidos, le sugiero que pregunte a su presidente, se informe mejor y cese en esas tontas acusaciones. Debo señalar también que hemos conocido, se ha anunciado que mañana habrá una flotilla de medios navales desde los Estados Unidos hasta la zona próxima a la frontera de territorio marítimo de la República de Cuba, dentro de la zona contigua, lo que se llama la zona contigua reconocida por el derecho internacional y el derecho del mar. Y advierto al gobierno de los Estados Unidos que actúe con seriedad para evitar incidentes que no convienen a nadie. Reitero que el gobierno de los Estados Unidos persiste hasta este minuto con una andanada hoy de declaraciones y acusaciones en un acto de burda injerencia en los asuntos internos de la República de Cuba, dirigidos a alterar el orden constitucional en violación del derecho internacional y de nuestras propias leyes. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, por su presentación. Si nos permite, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Rogamos a los corresponsales se presenten con su nombre y con el medio, por favor. Buenas tardes, ministro. Muchas gracias por tomar la pregunta. Me gustaría hacerle dos preguntas. Primeramente, usted ha denunciado en el día de hoy las presiones del Departamento de Estado sobre determinados países, tanto de Europa como de América Latina, con el objetivo de lograr una declaración conjunta que condene al gobierno cubano con respecto a los recientes eventos del día 11 de julio. Si lograran conseguir este objetivo, ¿cuál sería el impacto de esta declaración? ¿Qué consecuencias podría traer para Cuba? ¿Y cuál sería la respuesta del gobierno cubano? Muchas gracias. Sí, bueno, es una pregunta hipotética. Dudo que logren ese objetivo porque habría que suponer capacidad de independencia y soberanía de esos gobiernos que están bajo presión. En segundo lugar, porque todos esos gobiernos que están bajo presión votan de manera consistente y tradicional contra el bloqueo de los Estados Unidos a Cuba, y porque este papel tiene la desvergüenza de que ni siquiera se refiere tangencialmente a ese aspecto. En tercer lugar, porque se sabe que esto es un acto de violación del derecho internacional, el ejercicio de esas presiones que he denunciado. De manera que aseguro que si Estados Unidos tuviera éxito en la presión y el chantaje con algún gobierno que se preste para una maniobra de esta naturaleza, demostrará su aislamiento. Estoy convencido, he hablado con líderes europeos en el día de hoy, a los que reconozco profundamente molestos
con esta situación y que se expresaron ya en una declaración de explicación de posición que pueden ustedes buscar en las actas del día 23 de junio. En el caso de los países de la América Latina ocurre algo similar. Claro que hay algún presidente como Bolsonaro que haría mejor en ocuparse de las imputaciones de corrupción que se hacen a él y a su familia en relación con la adquisición de vacuna de la COVID-19 o con los actos de terrible irresponsabilidad que originaron la muerte de decenas de miles de brasileños por falta de prevención y tratamiento médico. Asistiré mañana a la conferencia de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y estoy convencido de que esta tentativa del gobierno de los Estados Unidos solo servirá para demostrar el profundo aislamiento del bloqueo. Cualquier persona decente, de buena voluntad, que tenga cualquier opinión con relación al sistema político o a la realidad cubana, tendría que reconocer al mismo tiempo en toda la diversidad de ideologías, bajo cualquier compromiso político, desde la triste manipulación de información a la que han estado sometidas las personas y los gobiernos a raíz de esta operación política contra Cuba, tendría que reconocer, para actuar con una coherencia mínima, que el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, las 243 medidas de Trump, las 55 medidas durante la pandemia son inhumanas y crueles, asfixian y matan igual que el virus, y si alguien quiere decir algo de Cuba, lo menos que podría hacer sería opinar sobre este importante asunto que es el bloqueo, que no es en modo alguno bilateral, sino que atañe a la comunidad internacional, atañe al derecho de una pequeña isla de no ser intervenida y sojuzgada por la superpotencia, atañe al concepto de independencia y soberanía de los estados, atañe a la lucha de David contra Goliat. Sí, Andrea, por favor. Buenas tardes, ministro. Soy Andrea Rodríguez de la Agencia de Prensa AP. Señor, las autoridades cubanas y usted ha mencionado el tema de los arrestos y el papel que esto estaría jugando en las últimas sanciones que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto a Cuba en el día de hoy. ¿Me podría decir, porque hemos visto muchas listas en redes sociales, cuántas personas son realmente las que se detuvieron, cuántas se liberaron y cuántas, además de las personas que permanecen arrestadas, tienen algún tipo de enjuiciamiento y por qué? Y en esta dimensión también me gustaría preguntarle si hay algún cálculo estimado por parte de las autoridades. ¿Algún cálculo estimado por parte de las autoridades cubanas de cuál es la pérdida que se han tenido por saqueos o qué cantidad de policías, por ejemplo, fueron heridos, para poner en dimensión toda la información que se está brindando? Y en relación a la mención suya de la flotilla que se ha anunciado para mañana, en este ambiente tan crispado que hemos visto estos días, ¿hasta dónde está dispuesto Cuba a llegar para defender algún tipo de incidente, como usted lo ha mencionado, con estas flotillas? Gracias. Bueno, sabe usted que no es competencia de una Cancillería dar información específica con relación a procesos judiciales o a la actuación de las autoridades de la Fiscalía General de la República y de los tribunales cubanos. He dado ya varios datos. No usaría cifras aquí, ni me corresponde hacerlo en su momento, porque comprenden ustedes que son hechos que todavía están bajo investigación. Se dará
más información. Seguramente pudieron ustedes conocer la información oficial que dio la Fiscalía General de la República y el Ministerio del Interior hace apenas 24 o 48 horas. Con relación al tema de la flotilla, yo espero que el gobierno de los Estados Unidos aplique y garantice que se cumplan sus leyes. Solamente lo prevengo de su responsabilidad con lo que es ya hoy una grosera violación del derecho internacional, porque el gobierno de los Estados Unidos debería impedirlo si tuviera mínimamente interés o preocupación por la situación de nuestro pueblo, porque sorprende que en medio de una pandemia se toleren actividades de esta naturaleza, porque es sabido que a partir de regulaciones de estado de emergencia vigentes para la navegación en el estrecho de la Florida entre los Estados Unidos y Cuba, para que esta flotilla ocurra tiene que haber una autorización oficial de autoridades del gobierno de los Estados Unidos, que sorprende que la hayan dado en las circunstancias que usted describe. Gracias a todos. Nos queda una pregunta por acá. Sí, por favor. Sí, buenas tardes, ministro. Soy Carlos Batista, de la Agencia Francesa de Prensa. Dos preguntas rápidas. Usted dice que las acusaciones contra el general ministro de las Fuerzas Armadas y la brigada del Ministerio de Interior son irrelevantes. Me gustaría saber por qué. Y la segunda pregunta, muchos familiares de las personas que han sido encausadas y enjuiciadas en el día de hoy han alegado de que sus familiares fueron condenados sin la asistencia de un abogado. Quería saber si eso es cierto, si usted tiene conocimiento. Y por último, si me permite... Son 3 preguntas. Sí. Ya soy el último ya. Usted ha dicho que la mayoría de los detenidos fueron liberados con multas o con causas pendientes. Se refiere a más del 50% de los detenidos, supongo yo. Muchas gracias. Es una pregunta de aritmética elemental. Puedo decir, su primera pregunta era... Sobre la condena de Estados Unidos hoy al ministro... Que era irrelevante. Yo dije que era irrelevante desde el punto de vista práctico, porque me consta que ese ministro no tiene cuentas en bancos norteamericanos y nunca me ha dicho que esté interesado en ir a hacer turismo a Miami. He dicho que es un asunto relevante a partir de la implicación política y agresiva que demuestra, por el hecho de que es una violación de derecho internacional. Imagínense ustedes que de repente un país ahora europeo decidiera sancionar al presidente de los Estados Unidos. No sé qué diría mi colega, el secretario de Estado, de eso, porque es que el gobierno de los Estados Unidos no tiene la menor autoridad, ni legal, ni política, ni moral, para andar sancionando gente por el mundo, cuando se sabe que tiene una conducta bastante reprobable en materia de represión, de uso de las Fuerzas Armadas en terceros países, de víctimas llamadas colaterales y civiles inocentes, de actos de tortura reconocidos por el propio gobierno, o una situación interna en los propios Estados Unidos de incitación al odio y la violencia que ha generado una polarización tremenda. Harían mejor en ocuparse de esos asuntos. El segundo aspecto... Juicio sin abogado. Sí, refuto. Es decir, no hay juicios sin las garantías de debido proceso. Lo dije más de una vez en mis palabras. Muchas gracias. Muchas gracias. Entiendo que ya hemos terminado. Gracias a todos por su presencia y gracias al ministro por responder sus preguntas y por su presencia.
Declaraciones a la prensa del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, ha condenado las recientes e ilegales sanciones que impone el gobierno de Estados Unidos bajo el argumento de una crisis de derechos humanos. Argumento, dice el canciller de Cuba, sin fundamento, proveniente de una nación que viola los derechos humanos en contra de su propia población, específicamente hablando de Estados Unidos. Denuncia a Bruno Rodríguez que se mantienen los ataques cibernéticos contra el país y agrega que, aunque el gobierno de Estados Unidos lo sabe, el propio presidente Biden lo sabe, no hace nada para impedirlo. Denuncia también la aplicación de impedimentos y trabas contra el envío de remesas desde Estados Unidos a Cuba, producto del bloqueo de más de 60 años, que persigue a personas y empresas que realizan el servicio precisamente de este envío y remesas. Más detalles de inmediato en la edición central de Telesur Noticias.